44 años después del único registro grabado, la voz del maestro vuelve a dejarse oír. Conmovidos por el hallazgo, invitamos a compartir un decir que, sin grandilocuencia, se vuelca sobre los secretos y misterios que la envuelven. Enrique Pichón Rivière relata aquellas experiencias de vida que originaron su vocación por las ciencias humanas, su capacidad de intervención operativa en la realidad y una producción teórica trascendente. No se trata de una voz lejana, sino más bien de un hablar que desde cerca repasa los primeros vínculos y paisajes que conformaron una identidad rebelde y esquiva a las definiciones que de él aún hoy se tienen. ¿Quién es Pichón Rivière? ¿Qué nos dice esa voz que hoy emerge? En el año 70, yo era un periodista cultural, trabajaba en la editorial Abril, tenía 26 años y en la editorial Galerna dirigía una serie de libros llamados Testimonios, que eran algo así como los libros franceses par lui-même. Se me ocurrió hacer el libro de Pichón Rivière. Yo lo había conocido accidentalmente en una presentación de una máquina que ayudaba a encontrar pareja en la computadora. Cuando charlé con él para hacer una nota, él me mencionó un concepto que para mí fue como casi iluminador, ¿no? El valor de que cuando conocemos a alguien, en verdad lo que se produce es un reencuentro. Y así fue que lo fui a ver. Primero le conté el proyecto, después empecé a ir a verlo, a charlar. Y yo no sabía casi nada ni de psicología social, ni de su obra, más que lo que había leído en sus columnas en la revista Primera Plana. Y él, con mucha generosidad, empezó a contarme todo. Usted pregunte y yo le contesto todo. Usted me contesta lo que me quiere contestar. Yo le contesto todo. Bueno, ya hemos largado. ¿Cómo eran? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cómo eran? Bueno, ahí empiezan los misterios en mi familia. Que mis padres eran de Lyon. ¿En dónde? En Francia. Bueno, y estaban en excelente situación. Es una ciudad, pero fundamentalmente textil, es la segunda ciudad de Francia. Y esto es fines del siglo pasado. Esto es, bueno, yo nací en 1907. Principio de este siglo. Sí. El problema es que la primera esposa de mi padre era una tía mía, digamos, porque después se casó con su cuñada, que es mi madre, de la cual yo soy el único hijo. Único hijo. ¿Y cómo se llamaba su padre? Alfonso Pichón. Alfonso Pichón. ¿En qué trabajaba? Bueno, era uno de los magnates de la industria textil. ¿Había hecho él solo la industria o ¿Qué? la había heredado? ¿Era de la industria o la había heredado? No, en Lyon hay todas las... Lyon es una ciudad que tiene una característica especial, yo lo visité después, donde era el centro de la seda, de la producción de seda, donde habían las princesas de la seda, que eran las hijas de los grandes magnates, y donde la gente de la aristocracia, o cualquier tipo de nobleza, venían a buscar dinero, eran encarnadas, ¿no? Por eso tengo primas y madrinas, etcétera, que son congresos. Pero el problema era económico. ¿Y en qué año muere la primera esposa de Alfonso, Pichón Rivière? Bueno, en ese caso me trasladé en el bodrio. ¿Y su madre? Mi madre se llamaba Josefa. ¿Josefa? Es decir, cuando vino aquí hizo un bodrio con los
con los nombres, porque no era Josefa, sino era Josefina, no sé. Josefina. Sí, pero Josefa es el nombre que, como se la conoce, que como fundadora después de un colegio nacional aquí. Ahora, ¿y su madre era una princesa de la seda o no? Sí, justamente. Era hija de otra familia que trabajaba en la seda. La seda y muy, digamos, de la élite de la ciudad, como mi padre, que era una especie de playboy muy extraño. ¿Por qué muy extraño? Muy extraño porque su dedicación principal eran deportes caros como la equitación en aquella época, donde se dedicaba a los caballos. ¿Tenía caballos propios? Sí. Y había hecho un pasaje por el colegio militar de Saint-Cyr y fue expulsado porque fundó en esa época con Herriot el partido con Herriot. ¿Cómo se escribía Herriot, el gran político francés? Así. Es decir, Herriot. Herriot, ok. Que fundó el Partido Radical Socialista con un gran escándalo. Por supuesto fue expulsado del colegio. Y en Lyon seguía siendo empresario. Había estudiado en Inglaterra, en Manchester. ¿Qué había estudiado? Había estudiado una especie de carrera técnica como ingeniero textil o una cosa así. Pero le interesaban muchas otras cosas. Y vuelve a Lyon como perito en esas cosas, porque Lyon era fabricante de seda y empezó a interesarse en la historia textilera del mundo, digamos. Empiezan a interesarse por los casimires, los géneros de hombre, mientras que antes se ocupaban exclusivamente de la seda y de los gusanos de seda y de su cuidado, etc. Eran productores y compradores de seda. Es decir, que todo a mi alrededor era seda, en el sentido metafórico de la palabra. Y el asunto es que muere mi tía, digamos, con 5 hijos, cuya la última, digamos, cuando murió tenía 2 años, supongamos. No he establecido bien la línea. ¿De qué muere? Muere ella de una afección pulmonar, como toda la gente bien de ser. Antes de eso había muerto un hermano de esta tía. Y también hermano de su madre. Y también hermano de su madre, por consecuencia. Hermano de madre. Tenía un hermano que era, digamos, un sujeto muy, muy interesante con los tratos que recogió después de un viaje allá. Que era muy músico y que murió tuberculoso o se suicidó. Imposible poder discriminar sobre eso, porque el suicidio, como también en los de la 11 edad, es una cosa que debe ser tapada a toda costa. Por la familia. Ahora, el asunto es que eran 3 hermanos, un varón y 2 mujeres. Mi madre, que era muy joven y era una mujer muy bonita. ¿Era tradición que se casara con la hermana cuando alguien muriera? ¿O? No, era todo lo contrario. Eso lo que es tradición, da la Biblia. Lo que da la tradición en las comunidades judías con gran frecuencia, en las comunidades católicas y así hizo todo muy reaccionarias, porque
Lyon sigue siendo la capital del prejuicio, de la lentitud del desarrollo, dedicado a una sola industria, bueno, con una gran expansión internacional como productores. Y mi padre se casa con su cuñada, menor, sí, con Josefa, que le hace. ¿En qué año puede haber sido? Bueno, parece que nací a tiempo, así que debe ser en 1906, más o menos. En Lyon. En Lyon, sí. Y pero el acontecimiento fue muy censurado por la rapidez con que se casaron. Si hubieran quedado 20 años, nadie hubiera dicho nada, pero es 1 año y medio, más o menos, según la teoría de mi madre, que siempre se quejaba, o a veces se quejaba de eso, porque había tenido, bueno, una serie de festejantes que fueron muy importantes después, durante la guerra. ¿Cuándo nació usted y cómo? Yo nací el 25 de junio de 1907. Ahí en Ginebra. En Ginebra. Sus padres no vivían en Lyon. Sí, pero ahí viene después el lío. En relación con el casamiento de mis padres, parece que surgen serias dificultades, porque era muy mal visto la situación de que, bueno, que un cuñado que acababa de ser viudo se casara con su cuñada mucho más joven. Había bastante diferencia entre ellos. Por ejemplo, ¿qué edad tenía su padre cuando usted nació y qué edad tenía su madre? Bueno, aproximadamente 50 años, por ejemplo. Y mi madre, 25. Ok. Y después se supo que mi madre ya le había hecho préstamos, ya son cosas privadas, de dinero a mi padre, a su cuñado. En vida de su hermana. En vida de su hermano. Ok. Para reforzar una industria que él tenía. Y sí que alguna situación ya existía previamente, que son secretos familiares. Pero el asunto es que tengo la impresión, eso es una teoría, de que se les hizo la vida imposible en León, con toda la gente que... ¿Y se fueron a vivir a Ginebra o se fueron a anotarlo de Ginebra? No. Nos fuimos a vivir a Ginebra. ¿Se acuerdan cómo se mudaron? Bueno, todo esto sucede entre el año 6. El 7, ¿no? Yo nací en la primera casa, y después nos mudamos en una casa que después tiene una historia después curiosísima, cuando yo fui a Ginebra. Pero además de eso, descubro una vez, leyendo la historia, la vida de Lenin, escrito por su mujer, que relataba que Lenin iba todas las mañanas y mediodía, así, y a la hora del sol, a leer en una plazoleta que había allí y jugar con los niños que estaban allí. Se interesaban mucho. Quiere decir que yo digo en chiste que yo jugué con Lenin. ¿De cuándo es su primer recuerdo? ¿Cuál es la última cosa para atrás que se acuerda? Es Chaco. Ah, ya es Chaco, ya es Argentina. Tengo un vago recuerdo y muy curioso, porque he estado pensando estos días de la influencia que tuvo, que cuando salimos de Marsella para acá,
Es decir, cómo a mi padre se le ocurrió venir al Chaco, de Ginebra al Chaco. ¿Y cómo surgió su venida? ¿Por qué se fue de Europa? Si él estaba tan bien económicamente. Es decir, que tenga un espíritu de aventura. Que hay una novela de Bresson que se llama Oro. ¿Oro? Sí, que reproduce mucho la vida de ciertos suizos de la época, suizos, aunque mi padre era francés. Calcula usted, dejó su familia, dejó todo, no dio noticias durante un tiempo. Pero el Chaco no sé cómo lo dejó. El asunto es que siempre vinculado a la cosa textil, fue el primer plantador de algodón, de lino, y su proyecto era montar una empresa en aquella época de fabricación de telas de lino en el Chaco. Era un riesgo, y que fue un riesgo. ¿Y a qué edad vino usted a Chaco? Yo vine a los 3 años y medio, más o menos. Es decir, nosotros llegamos aquí en 1910. Llegan los 3 años. Alfonso, Josefina y Enrique. No, además mis hermanos. Los hermanos. Sí, claro. Que ¿Cuántos hermanos eran? 5. Son 5, sí. Según la teoría de mi madre, la teoría, digamos, religiosa, era que se había casado con mi padre para cuidar de su sobrino. Cuando yo estuve en Europa me di cuenta que era un cuento chino en cierto sentido. ¿En qué viene? ¿En el barco? Venimos en barco. No se acuerda nada del viaje en barco. Ahora, lo único que creo acordarme es que al pasar por Barcelona, el barco no puede entrar al puerto. Salimos de Marsella porque coincide con el fusilamiento de Ferrer, ese anarquista, digamos, tan conocido, que yo tuve después hay un disco que reproduce la muerte, el fusilamiento de Ferrer, con todas las cosas que grita y la anarquía, etc. Bueno, eso es, digamos, el primer recuerdo que tengo. Recuerdo de Buenos Aires, donde estuvimos unos meses preparando la expedición al Chaco, y tratos con el gobierno porque le habían dado una concesión muy grande de tierra. ¿En qué van de acá hasta el Chaco? De aquí al Chaco vamos en barco, en los barcos de la carrera. ¿Por el Paraná? Por el Paraná. Y en el Chaco empieza para mí un problema muy particular, que es el lenguaje. Yo hablaba francés. Y mi padre había contratado una comunidad indígena para trabajar en la plantación, que hablaba guaraní. Así que mi segundo idioma es el guaraní. Y mi tercer idioma es el castellano. ¿Su padre los explotaba a estos indios? No, mi padre era considerado por los indios así como un ídolo blanco, una cosa así. Una especie de patriarca. El patriarca se ocupaba mucho de ellos. Perdón, ¿en qué parte de Chaco era? Era en Chaco Santa Cecilia, en el límite del Chaco y Santa Fe, una zona que todavía era desierta en aquella época. Sí, se llamaba. Muy próspera. ¿Cómo se llamaba o cómo la llamaron? Se llamaba Florencia. Florencia. Ya, ¿y cuando su padre llegó había algo o él levantó todo? No, él organizó todo un sistema de plantaciones. No había, había 2 o 3 ranchos. ¿Y qué levantó él ahí? Bueno, allí se dedicó a la agricultura intensamente. Del algodón. Del algodón, del lino
del tabaco, porque tuvieron 3 desarrollos diferentes las cosas. ¿Cuántos indios tendría más o menos? ¿O cuántas familias indias? Bueno, alrededor de 100 personas circulaban alrededor de la plantación, más o menos. Exactamente no. Unas 20 familias, sería. Sí, de las cuales mi madre se ocupaba de todos los aspectos ¿De civilizar? asistenciales, no de civilizarlo, sino de las necesidades. Y mi padre de los aspectos técnicos de enseñar el oficio. Claro. Porque él trajo también de Europa algunos capataces que tenía en su industria. Porque pasó lo siguiente, que en el contrato de concesión de tierras de aquella época, si el sujeto fracasaba en un lapso de 6 años, si fracasaba en un lapso determinado, tenía que devolver la tierra. Y mi padre, que tenía una moralidad excesiva en realidad. Sus primeros juegos son con los chicos, Por supuesto que mis primeras experiencias son, toda mi infancia la pasé con niños de la región. ¿Cómo se llamaba a todas las peonadas? ¿El vasco le decían o cómo le decían? ¿O los indios? El francés. ¿Ustedes veían a los indios? ¿Cómo los llamaban? Yo me di cuenta después que eran indios, en realidad. Indios. En realidad no podemos hablar. Era gente del lugar. Era gente del lugar con un porcentaje de sangre india muy grande, con hábitos perfectamente comunitarios de tipo indígena, muy primitivos, y que en realidad eran calificados o considerados de una cierta peligrosidad permanentemente. Y ahí se establece el liderazgo de mi padre en toda la zona, que desde ya es el hombre que montaba mejor a caballo. ¿Y a qué edad monta por primera vez usted? Bueno, apenas llegado. Tenían... Además de eso, con la obligación de que cuando empieza la edad escolar, y mis hermanos también, que eran mayores, me arrastraron porque yo no estaba todavía en la edad escolar. Y ahí venían mis conflictos posteriores con el idioma, y hablaba una mezcla de francés, de guaraní, de castellano, una cosa tremenda. Y íbamos a caballo a una legua que era la escuela. En 2 caballos íbamos los 6. Pero lo que es importante es que desde los 4 yo entro en la tarea, ya por ahí todo el mundo trabajaba. La convivencia con esa comunidad infantil de origen indígena o mestiza fue una experiencia de vida muy importante para mí, que creo que está en la base de mi vocación por la psicología y la sociología del todo. A los 3 años, cuando su padre devuelve las tierras, ¿se quedan viviendo ahí o van a vivir a Corrientes? No, nos vamos a Corrientes. ¿Por qué eligieron Corrientes? ¿Porque era lo más cerca que había? Sí, bueno, yo no entiendo nada. Racionalmente no entiendo nada. Van a Corrientes. Vamos a Corrientes. Lo único que sé es que el cruce del Paraná fue tremendamente tumultuoso, ¿no? Pues casi nos hundimos. Hicimos el pasaje en un pequeño barco, es un barco mudanza, digamos. Una balsa. Una balsa. Una balsa precaria. No, un pequeño velero. ¿Velero? Sí. Que íbamos a dar a Bella Vista. Bella Vista es Corrientes, más arriba de Goya, después vamos directamente a Bella Vista, donde ya mi padre había arreglado, había decidido ya abandonar todas sus fantasías colonialistas o lo que sea, y que había conseguido un cargo de administrador de una gran estancia
donde tuve también una experiencia muy importante de ver y de convivir una explotación particular de la mano de obra, donde el régimen de peones y de sueldos era un ciclo vicioso donde todo quedaba finalmente en estancia, porque había un boliche, Claro. y todo quedaba ahí. Todo eso seguramente se fue acumulando. Es mi comunidad. Mi padre era absolutamente contrario a eso. Además, discutía permanentemente con los patrones. Era muy reaccionario a los patrones. Y era considerado entonces como un disolvente, un agitador, un libre pensador. Libre pensador. Entonces, Bellavista es una pequeñísima ciudad muy bonita. Tengo sí más un recuerdo olfativo del olor de las flores de naranjo y de la belleza de Bellavista. Vamos a Santa Lucía, otro pueblo muy cercano, un pueblo donde allí yo aprendí política, digamos, de unos pueblos más politizados, una pequeña población, 5.000 personas, donde había algunas familias que nos acogieron muy bien, las personas dirigentes, la familia Córdoba, que eran maestras, que fueron maestras nuestras. Después, la evolución que seguramente se daba mi padre, compra tierra y entonces transforma eso, abandona la naranja, ¿no? Y instala una granja con todos los productos que puede dar la granja, sobre todo verduras y cosas así. Ahora, la vida en Santa Lucía, de ahí tengo recuerdos muy curiosos. Estas muchachas Córdoba, las maestras, que eran de la familia más representativa del pueblo. Allá había dos partidos, liberales y autonomistas, los azules y los colorados. Azules eran los Los liberales, pero con un partido muy bien organizado para ellos, ¿no? Como partido conservador. Eran las dos ramas del Partido Conservador. Todavía el radicalismo no había ni entrado. Y el socialismo entró conmigo, que después fundé el primer comité socialista en Corrientes, lo fundé yo. ¿En Santa Lucía? No, ya después en Goya, que es donde ya nos establecimos. ¿Hasta cuándo se quedan en Santa Lucía? Bueno, en Santa Lucía nos quedamos poco tiempo, porque se dio la ocasión de comprar una tierra cerca de Goya. ¿Usted qué edad tendría ya? Yo, ¿Estaría en los 10 años? ¿qué? ¿Estaría en los 10 años o todavía no? Yo creo que no, porque se tienen las cosas con mucha rapidez. Yo sé que eso, mucho antes de los 10 años, sucede la entrada ahora, donde mi padre se transforma en verdulero. Es decir, en el sentido de que cultivaba eso y íbamos a Goya, y yo lo acompañaba y yo era el encargado de golpear puerta por puerta y venderlos. de ofrecer. Y me acuerdo bien que eran zapallitos lo que eran. Bueno, sentía que estaba colaborando, que mi padre era muy compañero mío. Él se dedicaba mucho a mí en las cosas deportivas, donde él me enseñó box, me enseñó esgrima y una serie de cosas. Bueno, llegamos a Goya y a raíz de, durante el procedimiento de la venta de zapallitos que yo había golpeado, apareció una señora importante del pueblo que le pregunta a mi padre si era extranjero y si sabía inglés. Mi padre había estudiado en Inglaterra y sabía perfectamente inglés. Y entonces empezó a dar lecciones de inglés a este joven cajetilla de Goya. ¿Ustedes en qué iban? ¿En el carro o tenían Era un carro. Acá con un caballo delante? Sí. Una jardinera. Una jardinera, y estábamos más o menos a una legua del pueblo. Y yo era el encargado de ofrecer la mercadería.
Pero a raíz de eso empieza una mutación entonces en el desarrollo familiar, donde mi padre, a raíz de tener un alumno de inglés y que existiera un sujeto que enseñaba inglés, allí era una cosa exótica. Goya era mucho más grande que Santa Lucía, ya, Era el doble. 10.000 habitantes. Además, muy importante culturalmente, ¿Por? por el hecho de que, por razones históricas, todas las viejas familias se refugiaron en Goya, a quien llamaban la Petit Paris, en joda un poco los otros correntinos. Tenía una rivalidad tremenda con Goya, y que sigue todavía el nombre. Corrientes Capital, por ejemplo, con Goya. Era un pueblo chato, con algunas construcciones extrañas, donde ahí oí por primera vez la palabra más estupenda, estilo fiturí. Fiturí es todo aquello que tiene aire de moderno. Bueno, aquellas casas que eran así y que tenían algunos adornos en las ventanas o cosas así, eran fiturí. Y viene del futurismo. Eso lo investigué posteriormente porque era una palabra que me gustó muchísimo, una palabra tan simpática, fiturí, porque también era un tipo fiturí. Claro, la gente fiturí, Era gente fiturí, de mentalidad fiturí. que era una mentalidad progresista, porque mi padre era un fiturí porque se estaba moviendo permanentemente en sus actividades. Mi madre, que había recibido una educación muy cuidadosa en estos grandes colegios, enseñaba piano, canto, francés, En Goya. cualquier cosa. Fue aceptada Era inmediatamente por toda la gente importante y empezó de ya a hacer una obra social muy intensiva, donde todos los asilos se ocupaban del hospital, fundó la primera escuela especial de oficio, se ocupó de problemas de la mujer, de formación de la mujer en los oficios. Y paralelamente se iba cerrando un núcleo que estaba constituido por un personaje que después fue archiconocido, que fue el hijo Quijano, que fue el vicepresidente de Perón, Sí. que fue el más íntimo amigo nuestro. Cuando mi padre murió, operó un poco como toro, como consejero mío, etc. Bueno, tomó esa actitud por su relación con mi padre. Alió, que fueron los fundadores del Colegio de Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Alió, con él. Alió, sí. Okay. Que hay gente catalana en realidad, no. Pero la vieja Alió, que fue la fundadora del Colegio de Mujeres de Concepción del Uruguay, y una gran pedagoga, era mi abuela, digamos, ¿no? Y con madre hizo una relación especial y se juntaban todos los fines de semana a hacer música juntos. La mujer de Quijano la abrió, tocaba el piano. ¿Y su madre? Mi madre cantaba. Yo hacía perrerías en ese canto. Es decir, durante la guerra del 14 al 18, organizamos guerras sobre el río, guerras navales, por ejemplo, sobre canoas. Era un escándalo, porque todas las madres salían desesperadas para ver qué pasaba. Fue un grupo de unos 10 chicos que después tuvimos una historia particular juntos, porque operamos en el pueblo en muchas cosas, hasta lograr escándalos. Por ejemplo, el día que recibimos la confirmación, que después de la comunión, yo tendría entonces 8 años, no, 8 años. 8 o 9 años. La confirmación, no era nada, pero fui sacristán y fui de todo. Mi madre era religiosa, mi padre era ateo, y con sospechas que podía ser masón, yo no sé. Algunos me han dicho que sí, otros que no. Por su posición progresista y liberal. El día de la confirmación descubrimos dónde
guardaba el cura el vino y nos regalamos un peludo en la iglesia. ¿Esa por tener peludo? Pero, eso sí, por supuesto. ¿Cuánto lo duró? No sé, pero el asunto es que mi madre dirigía el coro de la iglesia y estaban tocando una, que sería la mayoría de alguno o cualquier cosa de eso. Y tocaba el órgano porque como el piano también facilitó eso. Y formó un grupo de muchachos del pueblo que el coro era bastante bueno. Y nosotros aparecimos cantando la Marsellesa en la iglesia. Y mi madre de arriba empezó a cantar más fuerte y nosotros también más fuerte. La Marsellesa, que parecía la internacional en aquella época. Como crónica del itinerario de un pensamiento será necesariamente autobiográfico, en la medida en que el esquema de referencia de un autor no se estructura solo como una organización conceptual, sino que se sustenta en un fundamento motivacional de experiencia vividas. A través de ellas construirá el investigador su mundo interno, habitado por personas, lugares y vínculos, los que articulándose con un tiempo propio, en un proceso creador, configurarán la estrategia del descubrimiento. Podría decir que mi vocación por la ciencia del hombre surge de la tentativa de resolver la oscuridad del conflicto entre dos culturas. A raíz de la migración de mis padres desde Ginebra hasta el Chaco, fui desde los 4 años testigo y protagonista, a la vez, de la inserción de un grupo minoritario europeo en un estilo de vida primitivo. Se dio así en mí la incorporación, por cierto que no del todo discriminada, de 2 modelos culturales casi opuestos. Mi interés por la observación de la realidad fue inicialmente de características precientíficas, y más exactamente míticas y mágicas, adquiriendo una metodología científica a través de la tarea psiquiátrica. La trayectoria de mi tarea, que puede describirse como la indagación de la estructura y sentido de la conducta, en la que surgió el descubrimiento de su índole social, se configura como una praxis que se expresa en un esquema conceptual, referencial y operativo.